Siguiendo con el esquema de OSPF como protocolo de enrutamiento entre R8 y XR4, que son nuestros clientes, hacia XR1 y XR3. ¿Ok? Aquí voy a variar un poco el diseño a nivel de cliente. Ahora nos vamos a enfocar un poquito más a nivel de cliente. Ya hemos visto todas las funcionalidades, o casi todas, a nivel de proveedor de servicios, que tiene que ver con el esquema de OSPF como protocolo de enrutamiento Provider Edge, Customer Edge, que significa lo que son los enlaces de tipo sham links, enlaces virtuales, downbeat y route tag. ¿Ok? Ahora, ¿cómo vamos a manejar o cómo podemos manejar diferentes escenarios a nivel de cliente cuando manejamos OSPF como protocolo de enrutamiento en esta conexión? ¿Ok? Algo importante es los diferentes diseños que nos podemos encontrar a nivel de cliente. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si el cliente tiene diferentes BRFs, diferentes instancias de ruteo, que su diseño así lo demandan, donde necesita tener esa separación, ya sea porque tal vez a lo mejor es un router central que le da servicios a diferentes microempresas o diferentes instancias que no necesariamente tienen que tener esa comunicación, pero que tenemos esta premisa de estar manejando OSPF contra los diferentes proveedores de servicio. Entonces, esto nos lleva a pensar lo siguiente. Por ejemplo, R8 es un router de frontera del cliente y necesariamente necesita R8 separar sus tablas de enrutamiento en una misma caja física, que significa tener diferentes instancias de ruteo a nivel de control plane, en el caso de la forwarding information base, que bueno, en este caso es a nivel de data plane, pero también a nivel de control plane, como lo es la routing information base. En este momento, si nosotros estamos manejando un esquema de OSPF contra el proveedor de servicios, ya sea uno, dos o los que sean, es necesario tomar en cuenta que en este momento estamos heredando la funcionalidad del downbeat hacia el cliente. ¿Qué significa? Que con el solo hecho de tener una BRF, pero que no estamos manejando obviamente MPLS a nivel de cliente, pero sí estamos teniendo esas diferentes tablas de enrutamiento, diferentes instancias, en ese momento estamos heredando esta funcionalidad. ¿Qué significa? Que una vez que nosotros recibamos LCAs de tipo 3, de tipo 5 o de tipo 7, que ya habíamos visto que son LCAs soportados para la bandera de downbeat, R8 en este caso va a ser capaz de no instalar estos LCAs o estos prefijos con estos LCAs en la tabla de enrutamiento. Si bien es cierto, los vamos a alojar en la base de datos, pero no vamos a ser capaces de poderlos instalar en la tabla de enrutamiento. ¿Qué significa? Que esto nos lleva a una afectación a nivel del cliente. Más que una técnica de anti-loop, como lo vimos a nivel de proveedor de servicios, es más una afectación, algo que no queremos a nivel de cliente, porque obviamente necesitamos recibir estos prefijos que vienen de la MPLS para poder llevar esta comunicación. ¿Ok? Ahora, para poder evitarlo, a nivel de proveedor de servicios, ya habíamos visto que la bandera de downbeat no necesariamente la estamos quitando, más bien lo que estamos haciendo es ignorándola. A nivel de cliente es algo muy parecido, pero ya no vamos a manejar lo que es el feature que vimos a nivel de proveedor de servicios, que es el Disable Downbeat Check. En el caso del proveedor de en el caso del cliente, lo que vamos a hacer es ignorar también esta bandera, pero con otra funcionalidad. Esta funcionalidad a nivel de BRF Lite, si nos acordamos un poquito lo que significa BRF Lite, básicamente son instancias de ruteo independientes, pero que no van a estar manejando lo que son los route target, que son básicamente el transportar los miembros, en este caso los FEX, o más bien los prefijos de VPNV4, más que los FEX, más bien los prefijos de VPNV4 a través de las BRFs. En este caso es una BRF Lite, se le llama, donde efectivamente diferentes instancias de ruteo, pero no vamos a estar manejando lo que es la MPLS. ¿Ok? Entonces vamos a habilitar lo que es una BRF en R8 y en R4. En este caso vamos a habilitar únicamente una sola BRF para meter este enlace en esa BRF que pertenece al área 0, ¿no? Como lo hemos estado manejando, y ver cómo se comporta y cómo podemos ignorar esta bandera de downbeat. Sin embargo, a mí me gustaría compartir con ustedes lo que viene en el RFC 4577 para el tema del downbeat, que ya lo habíamos visto anteriormente, de hecho es la 4251. Y aquí significa que cómo funciona el downbeat. Cuando un LCA de tipo 3 es enviado desde un PE hacia un CE, que es en este caso el router de frontera del cliente, el downbeat en el LCA tiene que estar
habilitado. Ya habíamos visto que esto efectivamente es automático. Y esto es usado para asegurarse que ningún otro router de frontera del cliente mande LSAs de tipo 3 hacia otro PE que tenga obviamente la bandera activa, y el router lo que va a hacer, en este caso el PE, ya no lo va a redistribuir. ¿Qué significa? Que sí lo va a tener en base de datos para poder revisar que efectivamente tenga la bandera configurada que viene desde otro router frontera del cliente, pero ya no la va a redistribuir hacia multiprotocolo BGP. ¿Y cómo se va a llevar a cabo esto? Pues no la va a tener en la tabla de enrutamiento y por ende no la va a poder redistribuir. Básicamente es la misma funcionalidad que nosotros vamos a ver a nivel de clientes. ¿Ok? Pero lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a configurar una BRF rápidamente en R8, por ejemplo, que es uno de los clientes. En este caso, no vamos a configurar ningún tipo de route target, ni mucho menos. Únicamente lo que vamos a hacer es que, obviamente por defecto te pide que tengas un route distinguisher habilitado, pero no significa que lo vamos a usar para hacerlo único. No estamos hablando de una MPLS. ¿Ok? En este caso lo vamos a llamar ABC. El route distinguisher es un número arbitrario, básicamente. Y el address family, porque estamos usando BRF definition, que vamos a tener que separar lo que es IPv4 de IPv6. En este caso IPv4 únicas, y lo mismo para IPv6. Recordar que tenemos también direcciones de IPv6 configuradas. Entonces ya tenemos nuestra BRF. ¿Ok? Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a meter la BRF en la interfase que va hacia en este caso XR1. Antes de yo hacer eso, quiero mostrarles cómo tenemos o cómo se quedó configurada la tabla de enrutamiento. ¿Ok? Show IP route OSPF. ¿Cómo se quedó configurada la tabla de enrutamiento a nivel de cliente? Estamos alcanzando, por ejemplo, la loopback de XR4 que está del otro lado a través de la MPLS. ¿Y por qué estamos recibiendo un LSA de tipo 1? Lo más seguro es que del lado de XR1, que son nuestro provider Edge, tengamos un Shambling habilitado. Show OSPF BRF, era la BRFB. Y tenemos efectivamente un Shambling habilitado. Por eso, a nivel de clientes, nosotros lo que estamos viendo es que tenemos LSAs de tipo 1. ¿Ok? Lo que voy a hacer ahorita, y es que esto es algo importante, si yo estoy recibiendo un LSA de tipo 1, al final, no se va, a pesar de que estemos manejando BRF slides a nivel de cliente, no vamos a cumplir con esa regla de evitar instalar en tabla de enrutamiento prefijos que vienen de OSPF, porque son prefijos de tipo intraárea, LSAs de tipo 1. Entonces, a pesar de que nosotros manejemos BRF slide a nivel de cliente y en este enlace en particular, como estoy recibiendo LSAs de tipo 1, esto no va a hacer diferencia. Voy a ser capaz de poder recibir esos prefijos, instalarlos en la tabla de ruteo y poderlos usar como paths principales o alternativos. Una vez que nosotros quitemos el shambling que tenemos a nivel de proveedor de servicios, en ese momento vamos a recibir LSAs de tipo 3 y aquí es donde vamos a heredar esa funcionalidad de downbit a las BRF slide. ¿Ok? Lo que voy a hacer ahorita es que voy a quitar ese shambling, lo voy a quitar rápidamente del proceso de OSPF, router OSPF. Voy a quitar la configuración nada más de un lado, nada más lo que necesitamos es de que se caiga. Y vamos a ver que efectivamente ya no lo tengamos a nivel de enable. Perfecto. En ese momento, yo a nivel de R8, obviamente cambió la tabla de enrutamiento, pero ahora los estoy recibiendo esos tipos intraáreas a través de mi backdoor link, ¿no? Que era lo que habíamos visto. Lo que voy a hacer es que en el backdoor link que tengo hacia R9, en este caso este enlace lo voy a tirar para ver efectivamente que estemos recibiendo LSAs de tipo 3. Incluso en la base de datos, show IP OSPF database, aquí no los tengo. Sin embargo, a nivel de tabla de enrutamiento, obviamente estoy instalando nada más lo que son los tipos LSA tipo 1 de tipo intraárea. Voy a tumbar este enlace, en este caso el backdoor link, para poder recibir esos LSA de tipo 3 a través del MPLS. Ok, ahí tumbamos la sesión, show IP OSPF neighbor. Ahí tengo nada más la sesión contra mi proveedor de servicios a través de OSPF, show IP route OSPF, y yo tengo ya los LSAs de tipo 3. De igual forma en la base de datos
Ya tengo los LSAC tipo 3 recibiéndolos desde la nube de MPLS. Entonces, en este momento, ya si estamos manejando BRF slides, efectivamente vamos a tener ese problema. ¿Y por qué digo problema? Porque nosotros no necesitamos tener una técnica de anti-loop a nivel de clientes. Lo que necesitamos es recibir esos prefijos para poder tener alcanzabilidad a través del MPLS. ¿Ok? Ya tengo la BRF creada, entonces lo que voy a hacer ahorita es que voy a meter en la BRF el enlace que tengo hacia el proveedor de servicios. Nada más que para no perder la configuración. Voy a poner la BRF forwarding ABC. Nos va a quitar las IP address, lo vamos a volver a configurar. En ese momento ya lo tengo. De igual forma lo voy a hacer para la loopback. La loopback 0. Show run interface loopback 0. Vamos a configurar la BRF forwarding ABC. Nos va a quitar la dirección IP, no hay problema, se la volvemos a poner. Y por último, el proceso CPF. Ok, ahorita está sin BRF. Y lo vamos a quitar y lo vamos a volver a configurar. Ok, lo quitamos, lo configuramos. La configuración es ABRF ABC. No maneja en este caso address family, en el caso CPF, sino simplemente la BRF va a nivel del proceso. Y posterior a ello configuramos lo que es el network ID, el router ID y el network para que participen todas las interfaces activas en esta BRF. Ok, en este momento si yo reviso, vamos a ver, vamos a meternos al routing context BRF ABC. Entonces vamos a ver show IP route OSPF. Ahorita no estoy recibiendo nada, pero sin embargo show IP OSPF enable, ya tengo la sesión. ¿Qué significa? Que efectivamente show IP OSPF a nivel de base de datos, yo tengo efectivamente recibiendo los prefijos, en este caso por ejemplo la loopback de XR4, yo la tengo en mi base de datos, pero ¿qué significa? Que tengo el downward bit. No necesariamente estoy manejando MPLS a nivel de cliente, pero sí una BRF. En ese momento yo ya le estoy haciendo caso al downward bit. Entonces, como tiene el downward bit o el down bit, ya no voy a ser capaz de instalarlo en la tabla de ruteo. Incluso en la tabla de ruteo no tenemos nada. ¿Ok? En ese momento, lo que tengo que hacer yo a nivel de cliente y a nivel de proceso es lo siguiente. Router OSPF1 y el comando es capability BRF Lite. Con ese capability BRF Lite no vamos a realizar el chequeo o la revisión como lo estábamos viendo a nivel de proveedor de servicios, que era lo que habíamos hablado de la bandera de downbit. ¿Ok? Entonces en ese momento vamos a deshabilitar ese check-in, que era como lo que veíamos, obviamente va a haber un flapeo en la sesión, que era lo que veíamos con el Disable Downbit Check a nivel de proveedor de servicios en XR. ¿Ok? Vamos a revisar nuevamente la tabla de ruteo. La base de datos básicamente es la misma. ¿Ok? Tenemos el downward bit, como les había comentado, no lo estamos quitando, más bien lo estamos ignorando. Pero ¿qué es lo que estamos viendo? Que efectivamente ya estamos recibiendo los prefijos a través del MPLS, que es la interfase 811. Si yo le doy un trace route a la loopback del otro lado, soy capaz de llegar a través del MPLS. ¿Ok? Vamos a hacerlo rápidamente a nivel de XR4, que es mi otro cliente del otro lado. Vamos a habilitar la BRF. ¿Ok? En este caso va a ser la misma BRF ABC, Address Family, IPv4, Unicast, lo mismo para la Address Family de IPv6. Ok, vamos a ver cuáles son las interfaces que tenemos contra el proveedor de servicios, en este caso 1314. Aquí hay que desconfigurar las IPs por ser un XR para poder configurar la BRF. Ok, BRF ABC, guardamos cambios, volvemos a configurar las direcciones IPs y guardamos cambios. Ok, en este momento esta interfase,
En este momento esta interfase ya pertenece a la BRF. Vamos a hacer lo mismo con la loopback 0. Show run interface loopback 0. Ok, vamos a desconfigurar la dirección IP. BRF ABC. Y volvemos a configurarla. Ok, guardamos cambios. Vamos a ver el proceso de OCPF. Ok, efectivamente en este momento, show OCPF neighbor, tenemos la sesión de OSPF contra el cliente. Ok, vamos a ver show route OSPF. Y estamos recibiendo los prefijos, pero ¿hacia dónde? ¿O desde dónde? A través del backdoor link. Recordar que quitamos el sham link y obviamente gana más o tiene más peso o mayor preferencia las intra-áreas que las inter-áreas. ¿Ok? Lo que voy a hacer es que efectivamente voy a hacer lo mismo que en R8. Voy a apagar esta interfase que va hacia mi backdoor link. Listo, ahí lo tenemos. No tenemos ninguna ruta disponible. Show IP OCPF neighbor. Show OCPF neighbor. Más bien BRF, ya tenemos la BRF. ABC neighbor. BRF ABC not found in any OS process. Nos hace falta habilitarlo obviamente en el proceso OCPF. Vamos a hacerlo. Ok, vamos a quitarlo. Vamos a ponerlo BRF ABC. Router ID. En este caso la 14. La BRF ABC. No, perdón. El área 0. En esa área 0 vamos a meter las interfaces que ya teníamos configuradas. Ok, vamos a ver que haya levantado la sesión. Ahí levantó la sesión contra el proveedor de servicios, pero ya a nivel de la BRF. Ok, la tabla de enrutamiento no vamos a poder ser capaces de ver nada. Y es por la misma situación. Tenemos la base de datos show OCPF database, más bien BRF ABC database. Tenemos los LSAs de tipo 3 llegando desde el proveedor de servicios, en este caso la loopback 8, perdón, la loopback de R8, pero no la tenemos en la tabla de enrutamiento, por lo mismo que tenemos el downward bit recibiéndolo. Ok, entonces volvemos a revisar la tabla de enrutamiento, show route BRF ABC, y no tenemos nada. Ok, vamos a configurar el BRF Lite para tener esa capability que estamos buscando a nivel de clientes. Es BRF, no, perdón, capability. Ok, vamos a entrar a la BRF, ABC, perdón. Ok, en ese momento capability BRF Lite. Ok, aquí no nos dice, nada más dice habilitar BRF Lite Support, pero bueno, a nivel de R8 realmente es muy intuitivo este mensaje, muy claro, y que tiene que ver con deshabilitar el chequeo, en este caso PE, ¿no? ¿Dónde lo teníamos? Ok, bueno, por aquí lo teníamos, pero bueno, el punto, aquí está. Do not perform P specific checks. Ok, lo mismo del lado de XR4. Guardamos cambios. Validamos configuración. Show run router OSPF. Así quedaría básicamente dentro de la BRF ABC. Y finalmente tenemos las rutas de tipo interarea LSAs tipo 3. Trace route BRF ABC hacia la loopback de R8. Source. Y podemos alcanzarlo a nivel de MPLS.